Okidoki. Star. And star. Hola, buenas tardes. Bendiciones, bendiciones de lo alto. Una vez más, aquí estamos para empezar la predicación de esta tarde, o la enseñanza, o la lectura, como usted quiera llamarle. Deseando con todo el corazón que estén bien, que todo aquel que me acompaña en esta tarde y el que mire este video, este mensaje, esté bien de salud, y si está alguno enfermo, pues oraremos por él y el Señor lo sanará. Pero mi deseo es mandar una bendición a la distancia por todos los lugares donde regularmente salemos. Bendiciones por Utah, por Wisconsin, por Jalisco, por el DF, por todos los lugares donde nos saludan. Una bendición en esta tarde. Nos disponemos a empezar a hablar de la palabra del Señor, pero no sin antes entrar en palabras de oración para pedirle al Espíritu Santo que sea en esta tarde, que nos enseñe, que nos guíe, que nos hable. Espíritu Santo es el que tiene el poder, la autoridad sobre mi vida y sobre la vida de muchos que escucharán en esta tarde. Espíritu Santo, te doy gracias por permitirme un día más de venir a este lugar y empezar la alabanza, no la alabanza, pero sí la predicación, la enseñanza. Te doy gracias, te doy la gloria, la honra y la alabanza, y te pido en esta tarde que seas tú ungiendo mis labios, guiando mi mente, mi corazón, y aquellos oídos que van a escuchar la palabra del Señor, que sean unos oídos abiertos a oídos espirituales, que en esta tarde puedan sentir la paz, el gozo, la alegría, la presencia tuya, Espíritu Santo, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres precioso, y todo aquel que tenemos el gozo, la alegría de tenerte, Espíritu Santo, somos felices, estamos contentos, estamos alegres, y te doy gracias porque un día más podemos estar aquí ante las cámaras, podemos decir, o ante el teléfono, ante el Facebook, para bendecir al pueblo de Dios, para llevar la palabra a aquel que no conoce la palabra del Señor, pero más que todo, para adorar y glorificar el nombre precioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Espíritu Santo, por permitirnos adorar y bendecirte. Me viene a la mente mi hermana Martita. Te pido, Espíritu Santo, en este momento, en el lugar donde ella esté, en su casa, en el hospital, pon tu mano de sanidad sobre ella, en el nombre de Jesús, porque para ti no hay distancia. Y yo creo en la palabra que mi Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque estará el Espíritu Santo con ustedes. Mi Señor Jesucristo no podía hacer quizás sanidades a la distancia, pero tú sí, Espíritu Santo, estás en este momento aquí conmigo, y puedes estar con todos mis hermanos y amigos que están mirando este mensaje, y en este momento con todos los enfermos, especialmente con mi hermana Martita. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre su cuerpo, cancelo todo espíritu de enfermedad, todo cáncer, todo fibroma, todo problema en su cuerpo, en su estómago, en su intestino, quede libre en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque para ti no hay nada imposible. Espíritu Santo, te doy gracias, y sé que tu mano poderosa está en este momento sanando el cuerpo de mi hermanita, en el nombre de Jesús. Y si hay algún otro enfermo que en esta tarde nos acompaña, sea sanado por el poder de Cristo Jesús, porque por tus llagas, mi Señor, ellos han sido sanados. Por tus llagas hemos sido curados, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Lo creo con todo mi corazón de que si hubo algún enfermo, mi Señor ha puesto su mano, mi Señor ha tocado el cuerpo de la persona que haya estado enfermo, porque para Él no hay nada en absoluto imposible. No hay distancia que mi Señor no alcance. Su mano es grande, quizá la mía a medio metro, pero a Él su mano alcanza de un extremo de la tierra al otro extremo, y del cielo a la tierra, y de la tierra al cielo. Para Él no hay distancia. La mano de mi Señor es una mano poderosa, una mano grande, una mano fuerte y una mano sanadora. Una mano que también usa para corregir a sus hijos, que de vez en cuando por ahí andan mal, y es ahí donde mi Señor usa su mano, usa su vara para corregirnos, porque nos ama. Porque qué padre que no corrige a su hijo puede decir que lo ama. Un padre que deja hacer a su hijo todo lo que hace, todo lo malo,
y no lo corrige, solamente lo mira, el hijo se va a echar a perder. No va a tener una vida normal, una vida adecuada a todas las familias, sino que lo deja hacer las cosas que él quiere. Y como los niños siempre tratan de hacer el mal, porque el mal ya viene dentro de ellos, nadie los enseña, ellos ya lo traen en la sangre. Entonces, si el padre no lo corrige, es un mal padre. Por eso es de que al Señor, al Dios que servimos y lo tenemos como padre, le damos gracias porque nos corrige. Muchas de las veces la corrección no nos gusta, nos desagrada, pero ¿saben qué? Es lo mejor que mi Señor puede hacer, porque nos ama tanto que nos corrige para que un día podamos llegar a la vida eterna. Por eso es de que en esta tarde, Dios me los bendiga, mis hermanos, los que están en este momento acompañándonos, los que nos acompañarán más tarde, que mi Señor los bendiga y que les ponga paz, que les ponga gozo, que les ponga alegría y más que todo una gran hambre de conocer a mi Señor, de conocer su verdad, de conocer la palabra, de saber todas las cosas grandes que Él tiene para cada uno de nosotros, porque desde el principio Él creó el cielo y la tierra, y cuando Él creó el cielo y la tierra, lo creó para nosotros, para nuestro deleite, pero vino el pecado, Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor, y ahí vino todo el problema hasta el día de hoy, el pecado, las enfermedades y todo lo que hay hasta ahorita a causa de Adán y Eva, por la desobediencia de Eva y luego Adán y hasta llegar a nosotros. Y todavía muchas de las veces seguimos desobedientes, pero es ahí donde el Señor quiere que estemos en obediencia, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, Él nos corrige y quiere que estemos en obediencia. Ya sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos ayude, nos enseñe y nos hable en esta preciosa tarde. Porque yo sé que algunos de mis hermanos, algunos de mis amigos ya estaban esperando este momento. Casi logro no llegar. Me tardé mucho, tuve bastantes contratiempos, pero le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, que aunque un poquito tarde o más o menos al mismo tiempo, aquí estoy con ustedes para bendecir al nombre precioso de mi Señor Jesucristo y leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe qué es lo que Él tiene para nosotros en esta preciosa tarde. Así es que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y vamos a empezar en el libro de Marcos. Marcos 8:34, que dice la palabra del Señor así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, hablando el Señor Jesucristo, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Habrá alguna forma de pagar el alma? No se puede. Dice el 38, ya para parar, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en este siglo, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice la palabra del Señor que si alguien se avergonzara en esta generación mala, pecadora, perversa, dice: si alguien se avergonzara de mi palabra, dice, yo también me avergonzaré cuando venga en las nubes, en la gloria de mi Padre, en compañía de los santos ángeles. Por eso es de que nosotros hablamos la palabra, predicamos la palabra, porque sabemos que el Señor nos invita, primeramente, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una palabra muy fuerte, muy tremenda, de que nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. Negarnos a nosotros mismos, negarnos todos los deseos de la carne, todos los deseos de nuestros ojos, todo aquello que el mundo hace,
Eso es tomar la cruz, decirle, Señor, me importa servirte a ti, me importa agradarte a ti, no agradar al mundo, no agradar a mi carne, sino que voy a negarme a mí mismo. Por eso el Señor dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el Señor vino a este mundo para predicar el evangelio y para que la gente entendiera que Él, como el Hijo de Dios, dejando su trono de gloria, dejando todo en el cielo, pudiendo estar cómodo, sin problema alguno, sin sentir frío, sin sentir calor, sin sentir hambre, sin sentir todo lo que Él sintió, dejó la eternidad, dejó el cielo para venir a la tierra y invitar al hombre, invitar al pecador. Como nosotros éramos pecadores, Él nos invitó a nosotros diciendo, ¿saben qué? Si de veras me quieren servir, si de veras quieren seguirme, tomen su cruz y síganme. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz de Cristo, primeramente, es dejar las obras de la carne, dejar todo aquello que anteriormente lo hacíamos con tanto gusto, que era una naturaleza en la vida de cada uno de nosotros. La forma de hablar, la forma de criticar, la forma de hacer todo aquello que era incorrecto delante de mi Señor. Pero dice el Señor Jesucristo, ahora ya han mirado mis milagros, ahora han mirado todo lo que yo he hecho, dijo el Señor. Ahora, si verdaderamente me quieren seguir, el que me quiera servir, el que me quiera seguir, va a tomar su cruz y me va a seguir. No se va a quedar pensando, lo serviré o no lo serviré, sino que va a tomar su cruz, va a tomar su decisión, va a hacer decisión de servirme, de seguirme, porque todo aquel que de veras me quiera servir, dice que el Padre lo honrará. Dice, el que quiera ser mi discípulo y el que me quiera servir, me va a servir y mi Padre lo va a honrar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido servir al Señor. Y si verdaderamente tomamos la cruz, como dice la palabra, y seguimos al Señor, vamos a tener que deshacernos de montones de cosas que en nuestra vida son estorbo para llegar a la vida eterna. Especialmente empezando con nuestra forma de hablar. Porque dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo que el que en Cristo está, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Son hechas todas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿De qué se está refiriendo, hermano? Las cosas viejas, la forma vieja de hablar, la forma vieja de comunicarnos, la forma antigua de que cuando tú estás hablando, se te entremete, no te dejan hablar, no te dejan explicar y no te dejan hablar de exactamente lo que tú quieres expresar. Y esa era la costumbre que teníamos antes. Pero ahora en el Señor somos personas que, aunque no tengamos escuela, aunque no conozcamos mucho la de letra, pero tenemos al Señor. Y ahora tenemos que agarrar esa educación y tener la finura, la educación de que cuando estamos hablando con una persona, dejarla que hable, no interrumpirla, darle la oportunidad para que la persona exprese lo que quiere expresar. Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Si yo tenía la costumbre de no dejar hablar a nadie cuando estaba platicando, ahora tengo que imponerme a callarme, a escuchar, porque para eso el Señor nos dio 2 oídos y una lengua solamente. Entonces, como nos dio 2 oídos, podemos escuchar claramente lo que el Señor quiere decirnos, lo que alguien quiere hablarnos, y una lengua para que nada más con esa lengua la tengas detenida, la muerdas o hagas lo que tú quieras, para que no interrumpas a la persona y la dejes hablar y expresar qué es lo que él quiere hablar o ella quiere hablar o quiere decir. Pero muchas de las veces nosotros no aprendemos, sino que simple y sencillamente hacemos lo que bien nos parece, pero no estamos tomando nuestra cruz, no estamos dejando las cosas viejas, no estamos dejando atrás aquello que verdaderamente es desagradable delante del Señor. Cuando hablamos, ¿qué es la forma que hablamos? ¿Cuál es la forma que usamos nosotros para expresarnos? ¿Todavía usamos las maldiciones? ¿Todavía usamos palabras obscenas?
¿Acaso no hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo? ¿No es acaso que ahora nosotros, como dice 2 de Corintios, que todas las cosas viejas pasaron? Ya no podemos estar usando el mismo lenguaje, el mismo odio, el mismo rencor, todo aquello que verdaderamente estaba en la vida de nosotros y que muchos dicen que son cristianos, pero que todavía el odio, el rencor y las malas palabras no pueden deshacerlas de su vida. Entonces, 2 de Corintios 5:17 todavía no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque todavía no están en Cristo. Y las personas que verdaderamente están en Cristo, primeramente su vocabulario tiene que cambiar. La forma de hablar tiene que cambiar. Por eso el Señor Jesucristo dice bien claro que dice el Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Muchas de las veces la gente cree que se está perdiendo, que si no habla con maldición está perdiendo el momento o la vida. Hay gente que cuando está hablando o cuando está hablando con una persona la empieza a maldecir y cree que al estarla maldiciendo es como si tuviera él una corona, como si, ay, qué bien lo hice, qué bien lo dije, lo maldije, dije esto, dije aquello en contra de aquella persona. Pero esta persona no sabe que verdaderamente, que si conoce al Señor Jesucristo, no está enseñando que verdaderamente lo conoce, ni siquiera que es un creyente, mucho menos una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Porque muchas de las veces la gente viene al conocimiento de la palabra del Señor, y al venir al conocimiento de la palabra del Señor lo practica por un corto tiempo, pero luego se les olvida. ¿Por qué? Dejan de leer la palabra, dejan de orar, dejan de buscar el rostro del Señor, y todo se les va en negocio, en trabajo, en cosas de la vida diaria, pero no ubican su vida, no toman la cruz como estamos leyendo, no toman verdaderamente la cruz de Cristo y se la ponen encima y siguen al Señor. Porque al tomar la cruz tiene usted y yo que dejar todo aquello, toda la forma de maldecir, toda la forma de pensar, todo aquel odio, todo aquel rencor, todo aquello que no es agradable delante de los ojos del Señor. Es lo que nosotros tenemos que dejar al poner la cruz dentro de nosotros, o más bien al tomar la cruz de Cristo y dejar aquello que verdaderamente haga su trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí. No está obligando el Señor a nadie. A nadie está obligando. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. No está diciendo tú tienes que venir en pos de mí y tienes que hacer esto. Él te está invitando con amor. Él no te está obligando, para que una vez que tú entres al camino del Señor, una vez que tú recibas al Señor Jesucristo, no tengas que tener el esfuerzo de quitar las malas palabras, de quitar los malos pensamientos, de quitar las malas acciones, de quitar el odio, de quitar el rencor. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo: si alguno le interesa venir a la gloria eterna, si alguno quiere conocerme, si alguno verdaderamente está interesado en seguirme, tome su cruz y sígame. Pero para eso de tomar su cruz, nosotros sabemos que hay que llevar la cruz de Cristo, quitando todo aquello que desagrada al Señor en la vida de cada uno de nosotros. Porque ¿de qué forma vamos a llevar la cruz? Llenos de pecados. Mi Señor Jesucristo, cuando Él llevó la cruz a la cruz del Calvario, Él tomó la cruz y lo forzaron de llevarla arrastrando hasta la cruz del Calvario. Él no iba en pecado. Esa cruz, cuando Él la echaron en su espalda, esa cruz lo cansó, Él sintió dolor, y ¿sabe qué? Él no iba en pecado. Pero nosotros, dice la Biblia, que al recibir al Señor Jesucristo, verdaderamente dice: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces nosotros prácticamente tomamos la cruz y sabemos de que muchas cosas en la vida de nosotros tienen que ser cambiadas, tienen que ser quitadas, porque nosotros necesitamos caminar de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, y no como nosotros pensamos
que al cabo Dios todo nos perdona, hay que hacerlo y después nos arrepentimos. Claro, Él nos perdona cuando nos arrepentimos, pero prácticamente nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando a que hagamos. Dice el 36, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo que le estoy diciendo, mi hermano, mi amigo, es de que si nosotros no cambiamos la forma antigua, ¿de qué servirá el mucho trabajo, el mucho negocio, el mucho dinero, todo lo que nosotros podamos atraer a nuestro hogar o traer o creer que viene de parte de Dios y que es una bendición, cuando nosotros aquello nos está atorando, nos está deteniendo para llegar a la gloria eterna? Nosotros, ¿qué pagaremos por nuestra salvación? No podemos pagar nada. Simple y sencillamente, el Señor dice en su palabra que cuando nosotros tomamos la cruz, tenemos que acordarnos que tenemos que cambiar. Así como le dijo el Señor Jesucristo una ocasión, vino un rabino de noche, vino a él y le preguntó, maestro, ¿qué debo de hacer para tener el reino de Dios, para llegar a la vida eterna? Entonces, el Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, si no nacieres de nuevo, primero le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Nosotros cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, cuando hemos tomado la cruz, todos aquellos que nos llamamos cristianos, supuestamente tomamos la cruz, y tratamos de vivir por un tiempo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero por desobediencia, por flojera, porque hay más oportunidad de mirar películas, programas y perder el tiempo en tantas cosas que en leer la palabra, que en orar, que en buscar el rostro del Señor, nosotros nos vamos enfriando y ya cuando queremos, ya no tenemos la comunión que verdaderamente debemos de tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, en esta ocasión el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Y es lo que el Señor está diciendo. Si alguno verdaderamente quiere ir en pos de mí, quiere ir en busca de mí, quiere buscar el reino, quiere estar donde yo estoy, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y verdaderamente, hermano, es tomar la cruz de Cristo, tener que dejar tantas costumbres que la carne estaba tan mal impuesta de hacer, que cada palabra que decíamos era para maldecir. Y como nuestra carne, si todavía está más alimentada y más fuerte que las obras del Espíritu Santo en la vida de nosotros, la carne es la que sale primero para usar palabras obscenas, para usar nuestro lenguaje que anteriormente usábamos cuando no le conocíamos, antes de conocerle. Pero todavía mucha gente cree que le conoce, pero sus obras todavía no dicen que le conocen, porque la palabra del Señor enseña que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar la cruz, tenemos que hacer el cambio y verdaderamente servir al Señor. Seguir hacia adelante, morir a nosotros mismos, porque dice que si a causa del evangelio mueres, entonces encontrarás la vida. Pero si por la carne mueres, entonces condenación vendrá a la vida de aquel que por la misma carne mata al espíritu. Pero ¿acaso no dice el libro de Romanos que nosotros debemos de hacer morir las obras de la carne? ¿Qué modo? ¿Qué modo es que usted y yo vamos a hacer morir las obras de la carne? Sino a través del poder del Espíritu Santo, cuando las cosas agradables a mi Señor son más fuertes en nuestra vida y son las que practicamos y no las obras de la carne, porque las obras de la carne van a llevarte al mismo infierno. ¿Por qué? Porque le estás haciendo más caso a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu Santo. Por eso que en esta tarde tomemos la cruz de Cristo, tomemos nuestra cruz si verdaderamente deseamos servir al Señor, porque para eso Él vino, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero nosotros sabemos que al creer en el Señor tenemos que tomar la cruz. No nada más es yo creo en el Señor
yo creo en el Señor y sigo haciendo las obras de la carne, entonces es mentira que crees en el Señor, es mentira que creo en el Señor si sigo haciendo las obras de la carne, si anteriormente yo hacía el mal y lo sigo haciendo. Entonces es mentira. Si yo maldecía anteriormente de conocer al Señor y mi lenguaje es el mismo a hoy, soy un mentiroso, no soy un seguidor de Cristo, ni tampoco he tomado la cruz para servir a mi Señor y para ir en pos de Él. Pero igualmente, todo aquel que verdaderamente deseemos servir al Señor, tenemos que tomar la decisión, porque Él nos está invitando voluntariamente. Si alguno verdaderamente quiere venir en pos de mí, no es fácil, no te obliga, puedes ir en pos de lo que tú quieras, si no quieres ir en busca del Señor, pero Él te invita que si verdaderamente nosotros queremos ir en pos de Él, debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. Y ¿sabes qué? Esa cruz tiene que ser en nosotros, porque esa cruz será la que va a matar la carne, la que va a matar el odio, el rencor y cuántas cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros son cosas espirituales, malas y cosas buenas, pero nosotros tenemos que buscar las buenas y deshacer las malas. En una ocasión el Señor Jesucristo, estando con los discípulos sentados en un lugar, dijo el Señor Jesucristo: ¿saben qué? El enemigo viene, vámonos de aquí, porque nada de él hay en mí. Así de que el Señor Jesucristo se levantó junto con los discípulos. Él sabía que el mismo demonio estaba a punto de llegar donde ellos estaban, pero él dijo: ¿saben qué? Levántense, vámonos, porque nada de él hay en mí. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo quiso decir? ¿Saben qué? El diablo es el rey del odio, del rencor, de las maldiciones, de las malas palabras, de todo lo malo. En él existe la mentira, el robo, todo aquello que hay en el diablo, dijo el Señor Jesucristo. No, en mí no hay nada de lo que es de él. Porque aquel que tiene odio es del diablo. Aquel que tiene rencor, el rencor es del diablo. Todo lo malo que haya en una persona no es de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿saben qué? Vámonos. Porque de lo que Él viene a buscar, nada de Él hay en mí. Y eso es lo que los hijos de Dios, los que verdaderamente deseamos tomar la cruz y ir en pos de Cristo, eso es lo mismo que debemos hacer. Decirle: ¿saben qué? Nada del diablo hay dentro de mí. No hay odio, no hay rencor, no hay mentira, no hay perjurio, no hay cosas malas, sino que vámonos, no vamos a servir al enemigo, tomemos nuestra cruz y vayamos en pos de Cristo. Y si morimos por ir en pos de Cristo, dice que entonces nuestra vida la encontraremos. Pero si nosotros continuamos con el mismo carácter, continuamos sin tomar la cruz y diciendo que somos cristianos, ¿sabe qué? Solo somos mentirosos. No es verdad, porque si nosotros amamos al Señor, verdaderamente tenemos que vivir una vida en santidad. Y si no vivimos una vida en santidad, ¿qué es lo que quiere decir en santidad? Apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de todo lo que es de Satanás. Eso es vivir en santidad, retirado del adulterio, de la fornicación, de todo aquello que desagrada al Señor. Eso es lo que quiere decir santidad en la iglesia, los hijos de Dios. Retirarnos de todo aquello que desagrada al Señor. Pero hay cristianos que odian a su propio hermano. Lo odian con tanto odio como si no le llamara nada. Al hijo de su madre, al mismo hermano de su sangre, son capaces de odiarlo. No son capaces de perdonar. Y diles, y platica con ellos, y háblales del Señor, y lo saben todo. Y dicen que hablan con Dios, porque la persona que verdaderamente habla con Dios tiene que parecerse a Dios. Porque los hijos de Dios se parecen a su Padre. Y si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios y conocemos a Dios y sabemos cómo Dios piensa, cómo Dios desea que nosotros seamos, el cambio tiene que venir día tras día en la vida de cada uno de nosotros. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando hacemos las obras del mismo demonio. Al diablo le gusta que odies. Al diablo le encanta que tú aborrezcas a tu vecino, que tú odies a tu hermano, que tú odies a cual que se te atraviese por enfrente. Eso es lo que le agrada al diablo.
Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo es nuestro Padre Dios? No dice que Él hace descender la lluvia sobre buenos y malos. No dice que Él permite que el sol alumbre sobre buenos y malos. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que aprender a aborrecer a algunos y amar a otros? El que ama a su familia, el que ama a sus hijos, el que ama a sus hermanos, ¿qué hace de bueno? ¿Qué es lo que hace de extraordinario? ¿Acaso los malos no lo hacen también? ¿Acaso tú que eres cristiano y amas a tu madre y a tu padre y a tus hijos y a tu esposa, estás haciendo algo extraordinario? No, no, porque los malos también lo hacen. Los asesinos, todos los adúlteros, ellos aman a los que le aman. Pero nosotros, dice la palabra, que tenemos que amar aún a los que nos aborrecen. Aquellos que nos odian, dice que oremos por ellos. Es ahí donde nosotros estamos tomando la cruz de Cristo en nuestra espalda. Y nosotros estamos cambiando, no para que el mundo mire, no para que alguien te diga qué bien lo haces, sino para que tu relación con el Señor sea evidente y verdaderamente Él te conozca. Todo el mundo dice que conoce a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te conoce a ti. Dios me conoce a mí. Verdaderamente cuando hablas con Dios, dices que hablas con Dios, ¿Él habla contigo? ¿Él habla conmigo? ¿O solamente es imaginación de cada uno de nosotros de que hablamos con Dios? Porque hablamos más de la forma que habla el mismo demonio, con palabras obscenas, con odio, con rencor, con todo aquello que anteriormente teníamos. Ahora parece que es peor, que se ha agrandado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor viene y limpia la casa, y la casa está limpia cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él viene, limpia nuestra casa, nuestro cuerpo, todo está limpio, todo está bello, todo está hermoso. Y dice que al pasar el tiempo, Él saca todos los demonios, todos los malos espíritus, el espíritu de mentira, el espíritu de blasfemia, el espíritu de odio, de rencor de la vida de nosotros. Cuando le recibimos, Él viene y nos limpia. Pero dice la palabra que al pasar el tiempo, el mismo demonio de mentira, de odio, de malas palabras y de todas aquellas cosas obscenas que salen del corazón, porque dice la Biblia que de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos de Dios en nuestro corazón, eso es lo que va a salir. Dice que después de que el lugar es limpiado, los demonios o los malos espíritus que teníamos salen de nuestra vida, se van y andan por allá en lugares secos, buscando dónde esconderse, dónde meterse. Pasa el tiempo, quizá un mes, quizá un año, y dice, voy a regresar de donde salí. Y vuelve a la casa de donde él salió. En otras palabras, vuelve a la vida de aquel cristianito que recibió al Señor, pero que no vivió una vida cristiana, no hubo un cambio en su vida, sino que sigue igual o peor. Y entonces, cuando el demonio o el mal espíritu, de toda clase de espíritu que salió, dice que llega a ese lugar o llega al cuerpo de la persona y mira que está limpio, porque el Señor Jesucristo entró, limpió con su hermosa sangre. El lugar está limpio, está bello, pero no hay nadie quien lo cuide. No está el Espíritu Santo, no está el Señor Jesucristo, no está el Padre. ¿Por qué? Porque esta persona